El día de hoy quiero compartir con ustedes el siguiente tema. Le puse por nombre 3 palabras, más que una frase, son 3 palabras: inspiración, motivación, inclinación. Inspiración, motivación, inclinación. 3 aspectos de los que quiero hablar que creo que tú y yo necesitamos en nuestra vida. Y quiero empezar leyendo el Salmo 119, 176. Esta también es la versión de The Message, porque yo sé que muchas veces podemos dar un versículo aquí, ¿verdad? Y lo ves en tu Biblia y dices, no dice así exactamente, ¿verdad? Entonces es importante dar la versión. Esta es la versión The Message. Y dice, si cual oveja perdida me he extraviado, ven a buscarme, reconoceré el sonido de tu voz. Si cual oveja perdida me he extraviado, ven a buscarme, reconoceré el sonido de tu voz. Obviamente este pasaje, ¿verdad?, es el salmista hablándole a Dios. Es una oración, es una canción, es un poema del salmista hablando con Dios. Si me he perdido, si me he extraviado, ven a buscarme. Y la seguridad del salmista es, voy a reconocer el sonido de tu voz. Voy a reconocer que me estás hablando. Qué bueno que ese fuera también nuestra oración. Que fuera la oración que tú y yo podemos hacer cuando sentimos que estamos perdidos, cuando sentimos que nos hemos extraviado. Y yo no sé cómo tú te sientas en este momento. Yo no sé si tú te sientes perdido el día de hoy. Tal vez algunos de nosotros, algunos de ustedes se sienten perdidos en su fe. No saben exactamente qué es lo que creen, o sí creen. Tal vez estás luchando mucho con dudas acerca de tu fe y te sientes perdido en tu fe. Tal vez hay otros que están perdidos en sus relaciones personales. Tal vez sientes que no están funcionando, sientes que tus relaciones personales no están creciendo. Tal vez otros están perdidos en el propósito de su vida. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Verdad? Y pudiéramos dar muchos más ejemplos de áreas de nuestra vida en la cual nos podemos encontrar perdidos. Pero también podemos encontrarnos perdidos en nuestra relación con Dios, ¿verdad? Sentir a Dios lejano, sentir que de alguna manera estamos caminando en oposición a Dios. En lugar de sentirnos cada vez más cerca de Dios, tal vez nos sentimos cada vez un poco más lejos. Y empezamos a experimentar la vida, ¿verdad?, con esta sensación de que estamos perdidos. Pero la solución que el salmista encuentra para esto, ¿verdad?, es: Señor, ven a buscarme si estoy perdido. Búscame, háblame. Voy a reconocer el sonido de tu voz. Y la pregunta para cada uno de nosotros el día de hoy es: si crees que tú pudieras reconocer la voz de Dios si te hablara. Si estás perdido, si te sientes perdido, tú tienes la confianza del salmista de decirle a Dios: búscame, háblame, voy a escuchar, voy a reconocer el sonido de tu voz. Creo que si tomamos como verdad lo que la Biblia nos dice, Dios siempre nos está hablando. Pero tal vez si yo te preguntara a ti cuándo fue la última vez que Dios habló a tu vida, tal vez tengas un poquito de dificultad para decirme: esto fue lo último que Dios habló a mi vida. Y la pregunta es: ¿por qué sucede eso? ¿Por qué no podemos decir esto es lo que Dios está hablando a mi vida? ¿Es porque Dios ya no habla? ¿Es porque Dios ya no nos habla? ¿O será porque tú y yo no estamos reconociendo el sonido de su voz? Y tal vez no porque no querramos, pero tal vez simplemente hemos perdido la habilidad, hemos perdido la práctica de obedecer
la voz de Dios. Ahora, si tal vez tú estás aquí en una iglesia por primera vez o estas son una de las semanas que por primera vez vienes a la iglesia y dices, ¿de qué están hablando cuando hablan de escuchar la voz de Dios? Dios habla, escuchamos audiblemente la voz de Dios. Eso es lo que está hablando el pastor. Y yo te diría que la mayoría de las veces no es eso a lo que nos referimos. No estamos diciendo, ¿verdad?, que para escuchar la voz de Dios necesitas escuchar una voz audible, ¿verdad? Que vas a escuchar como escuchar a otra persona hablar. No es a lo que nos referimos regularmente. Hay algunos casos en la Biblia, ¿verdad? Y testimonios actuales de personas que pueden decir, Dios me habló y escuché su voz. Pero si somos honestos, la gran mayoría de nosotros tendríamos que reconocer que no es así como Dios nos habla y como Dios habla a la mayoría de las personas. Pero antes de ver cómo Dios nos habla, déjame hablarte de 3 preguntas que creo que todos nosotros, cada uno de nosotros, debemos de estarle haciendo a Dios. Piensa por un momento en estas preguntas. A ver si puedo abrir. Déjenme intentar compartir con una pastillita en la boca, si no puedo ver. Tres preguntas que deberíamos de hacer cada uno de nosotros a Dios. Número 1, ¿qué estás hablando en mi vida? ¿Qué estás hablando a mi vida? Quiero que pienses por un momento y lo tomes personal. ¿Qué está hablando Dios a tu vida? ¿Qué estás hablando, Dios, a mi vida? Si no estoy escuchando, ¿qué estás hablando, Dios, a mi vida? Número 2, otra pregunta que creo que todos debemos de estarle haciendo a Dios es, ¿qué quieres ver en mí? Cuando me ves, ¿qué es aquello que desearías ver en mí? ¿Qué es aquello que me hace falta y que tú quieres ver en mí? Y número 3, ¿qué quieres que haga? Hablo de estas 3 preguntas por la siguiente razón. Creo que a veces tú y yo estamos en la vida cristiana, estamos en la vida espiritual, podemos llamarla así, pero a veces experimentamos cierta desconexión personal con Dios. Vamos por la vida sin sentir, creer o confiar que Dios te habla. ¿Sí? Como dije ahorita, ¿verdad? Si te preguntara cuándo fue la última vez que Dios te habló, tal vez algunos batallarían para decirme cuándo fue la última vez que Dios les habló. Pero creo que Dios está hablándonos y Dios te está hablando a ti. Creo que Dios está constantemente hablándonos y simplemente tú y yo tenemos que aprender a escuchar su voz. Y como dije ahorita, ¿verdad? Regularmente Dios nos habla no a través de una voz audible. Creo que Dios nos habla a través de las 3 cosas que mencioné al principio. Nos habla a través de la inspiración. Nos habla a través de la motivación y nos habla a través de una inclinación. Déjame describirlas para que puedas entender de qué estoy hablando. ¿Qué es una inspiración? Una inspiración es una influencia divina. Es cuando tú y yo somos influenciados por Dios en cierta dirección. Obviamente la Biblia nos dice, ¿verdad?, que Dios es el Padre de las luces, el Padre de donde viene todo lo bueno. Una de las filtros que tú y yo podemos saber y decir, ¿cómo sé yo si yo estoy siendo inspirado por Dios a hacer algo? Tienes que juzgar en qué estás siendo inspirado. Si tú estás siendo inspirado a amar a Dios más, si tú estás siendo inspirado a amar a tu prójimo más, si tú estás siendo inspirado, ¿verdad?, a ser cada vez una persona más libre, más alegre, más amorosa, puedes creer que esa inspiración viene de Dios.
De Dios viene ese tipo de inspiración. Dios, dice Pablo, ¿verdad? Es el que produce en nosotros esos deseos, esos anhelos. Entonces, una inspiración es una influencia divina. Entonces, ¿cómo sabes tú si Dios te está hablando pensando en este concepto? Cuando tú te sientes inspirado a hacer algo bueno, Dios lo puso en tu corazón. Dios te está hablando cuando te sientes inspirado. Cuando de repente llegan a tu mente buenas ideas, buenos temas, buenos conceptos, sugerencias de aquellas cosas que puedes hacer en tu vida, que puedes hacer en tu familia, que puedes hacer en tus relaciones, que puedes hacer en la iglesia, donde quiera. Aquí, todo aquello que es bueno y llega de repente a tu vida, y tal vez ni siquiera lo estabas pensando, pero de repente te captan, te abrazan estas ideas buenas, positivas. Esa es una de las formas en las que Dios nos habla. Dios nos habla a través de la inspiración. Y yo no sé si a ti te sucede como a mí, ¿verdad? Pero a mí me sucede que puedo estar la mañana, puedo estar tomando café, puedo estar leyendo, puedo estar haciendo algo, ¿verdad? Y de repente me llega una inspiración, me llega una idea, un concepto. Tal vez tenga algo que ver con mi esposa, algo que ver con la iglesia, algo que tenga que ver con tus amigos, con tu trabajo. Pero son esos pensamientos que nos llenan de vida, nos llenan de ánimo. De repente empiezas a creer que las cosas pueden ser mejor. Empiezas a creer que hay esperanza. Empiezas a ver más posibilidades en tu vida. Y como que después de recibir esas ideas, nos sentimos más livianos, nos sentimos más relajados, nos sentimos con ánimo para empezar ese día. Eso es inspiración y eso viene de parte de Dios. Entonces, si alguien te pregunta, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que Dios te habló? A lo mejor tienes que regresar a uno de esos momentos donde fuiste inundado por ese tipo de pensamientos, por ese tipo de sugerencias, por ese tipo de ideas que llegaron a tu corazón. Entonces Dios nos habla a través de la inspiración. Dios nos habla a través de la motivación. La inspiración es cuando llega el pensamiento, ¿verdad? Y como dije ahorita, ¿verdad? Nos hace sentir bien, nos hace sentir con vida, con fuerzas, con energía. Pero también nos habla a través de la motivación. Y la motivación es una comprensión divina que te hace actuar. ¿Sí? La inspiración te sorprende. La inspiración te anima, la inspiración te desafía, te hace sentir bien, te hace sentir con energía. La motivación te hace entender por qué aquello que estás pensando es bueno para ti. La motivación te hace entender por qué aquello que te está haciendo sentir también es bueno para tu matrimonio, es bueno para tu negocio, es bueno para lo que estás haciendo. Es una comprensión divina que te hace actuar. Es cuando nuestro entendimiento se nos ilumina, ¿sí? Y por fin entendemos. Y por fin nuestra voluntad entonces empieza a caminar en la dirección correcta. Ya no necesitas que nadie te convenza que tienes que hacer algo, ¿sí? Ya nadie tiene que venir a decirte, tienes que ser un buen esposo, tienes que ser más trabajador, tienes que echarle ganas en la escuela. No, ya nadie necesita convencerte. ¿Por qué? Porque llegó a tu vida una comprensión divina de lo que debes de hacer. Y todos necesitamos ser motivados. Así que otra vez, cuando alguien te pregunte ¿cuándo fue la última vez que Dios te habló? Vea esos momentos en los que estabas motivado, estás motivado, entiendes por qué tienes que hacer algo. ¿Sí? Entiendes por qué lo tienes que hacer. Y número 3, Dios nos habla a través de la inclinación de nuestro corazón. La inclinación es una tendencia divina a hacer lo correcto. En la inspiración, otra vez, somos
llenos de energía, de entusiasmo, ¿verdad? ¡Wow! Esto puede suceder. Nos sentimos inspirados, decimos. Pero todos sabemos, ¿verdad?, que si dejamos todo en inspiración, no va a ser suficiente. De la inspiración tenemos que pasar a la motivación, entender por qué vamos a hacer lo que vamos a hacer. ¿Verdad? Es cuando ya claramente vemos las razones, nadie nos tiene que convencer, pero luego necesitamos esta inclinación de nuestro corazón, que es una tendencia divina, es una inclinación divina a hacer lo correcto. Es cuando actuamos, es cuando tú y yo empezamos a hacer las cosas. Así que creo que tú y yo tenemos que echar mano de estas tres cosas en nuestra vida. Tal vez tú has puesto el que Dios le hable a una persona como algo allá, ¿verdad? Para los súper espirituales, para aquellos, ¿verdad?, superestrellas espirituales, cuando Dios te está hablando constantemente. Dios está hablando a tu corazón. Y déjame desarrollar ahora algunas formas en las que tú y yo nos volvemos más aptos para recibir la inspiración, recibir la motivación y la inclinación que Dios quiere traer a nuestra vida, a nuestro corazón. La primera es la siguiente: una comunidad de amistades sinceras y profundas es fundamental para la inspiración que tú y yo necesitamos. Dentro de esta inspiración que Dios quiere traer a nuestra vida, Dios ha puesto un énfasis especial a la comunidad. La comunidad es fuente de inspiración, de la inspiración de Dios en nuestras vidas. Otra vez, ¿verdad? El tener buenos amigos, el tener amigos que comparten nuestros valores, nuestros sueños y anhelos es fundamental para escuchar lo que Dios está hablando a nuestras vidas. A veces tú y yo no pensamos esto, a veces tú y yo no creemos o no entendemos que nuestros amigos, que nuestra comunidad forma una parte esencial de lo que Dios está hablando a nuestras vidas. Pero lee la Biblia. Y no estoy hablando exclusivamente de la iglesia. Tu comunidad, obviamente sí es la iglesia, pero tu comunidad es tu matrimonio. Tu comunidad es tu familia. Tu comunidad es tu familia extendida. Tu comunidad son tus amigos. Y todos necesitamos una comunidad de amistades sinceras y profundas para ser inspirados. Dios nos diseñó para que vivamos nuestra mejor vida en compañía de otros, para que lo hagamos en comunidad. Dijo Dios en Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo, y obviamente siempre tú y yo pensamos en Adán y Eva, ¿verdad? Por eso Dios creó a Eva, pero va más allá. No es bueno que el hombre esté solo. Sí, necesita una esposa, pero también necesita la familia, pero también necesita amigos, pero también necesita una comunidad, una iglesia. Necesita ser parte de algo más grande que él. Y cuando tú y yo abrazamos la comunidad, en tu matrimonio, en tu familia, en tu iglesia, en donde estás, vas a ser inspirado. Es a través de nuestras relaciones personales, relaciones de amor, relaciones de compromiso, donde somos inspirados. Lo mejor de mi vida, en mi vida, yo puedo hablar por mí, lo mejor de mi vida ha sido inspirado por mi relación con Patty. Lo mejor de mi vida ha sido inspirado por mi relación con mis hijos como padre. De ahí surge la inspiración, de ahí es donde tú y yo recibimos esta inspiración que viene de Dios. También la comunidad, en este tema de la inspiración, la comunidad es importante para no darnos por vencidos. Porque aun cuando estamos inspirados, ¿verdad?, no es garantía de que lo vamos a llevar a cabo. Tiene que pasar de la inspiración a la motivación, de la motivación a la inclinación. Y tú y yo tenemos que entender que solos no podemos. Todo ser humano necesita la ayuda de otros para alcanzar sus sueños, para vivir esas inspiraciones que llegan a su vida.
Necesitamos comunidad. Cuando fallas, cuando te equivocas, cuando no vives a la altura de aquella inspiración que está en tu corazón, alguien va a estar para ayudarte. Velo de esta manera. No pienses en lo que otros te exigen, no pienses en lo que otros te exigen, los que otros te piden, ni siquiera lo que el pastor dice, ¿verdad? Piensa en lo que tú solo quieres, lo que tú mismo quieres. Como dije ahorita, ¿verdad? Nadie te tiene que convencer. Piensa en esas cosas buenas que tú estás convencido de que quieres en tu vida. Pero si somos honestos, aún con esas cosas que tú y yo estamos convencidos, buenas cosas que estamos convencidos que queremos en nuestra vida, fallamos, nos equivocamos, no siempre lo hacemos con aquello que estamos convencidos, con aquello que queremos, ¿sí? Por eso el pasaje de Eclesiastés 4, 9 al 10 creo que se aplica en esto, que dice, mejor son dos que uno, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Aquí es donde entra la comunidad. ¿Por qué necesitamos comunidad? Porque tenemos más posibilidades de vivir esa inspiración que llega a nuestra vida. Número 2, mantenernos, déjenme ver aquí donde se me perdió. Mantenernos visibles ante nuestra comunidad nos motiva a la acción. Esto es muy importante también. La comunidad nos inspira. Otra vez, la comunidad nos inspira. Dios nos habla a través de la inspiración. Usa la comunidad para inspirarnos. Tu esposa, tus hijos, tu familia, tu iglesia, tu pueblo, tu barrio, donde quieras, tu comunidad. Dios usa tu comunidad para inspirarte. Pero queremos pasar de la inspiración, ¿verdad?, a la motivación, a entender por qué hacemos las cosas. Y es aquí donde entra que el mantenernos visibles ante nuestra comunidad nos motiva a la acción. Como dije ahorita, tú y yo fuimos llamados a vivir en comunidad. Pero vivir en comunidad no significa solamente ocupar un espacio. Vivir en comunidad, por ejemplo, en la iglesia, no significa solamente llegar el domingo, buscar una silla, sentarnos, estar aquí, ¿verdad? Una hora y media y luego irnos y luego esperar que llegue el próximo domingo a hacer lo mismo. No, implica eso, pero implica mucho más. Tienes que hacerte visible, tienes que ser parte de la comunidad. Y la manera en que somos parte de la comunidad, otra vez, es haciéndonos visibles. Cuando nos hacemos visibles, estamos tratando de vivir la vida con la ayuda de los demás. Cuando nos hacemos visibles, es una declaración de que necesito tu ayuda para vivir la vida. Pero ¿sabes qué? Tienes que hacerte visible en tu relación matrimonial también. ¿Cuántos de nosotros podemos estar casados, pero realmente no somos visibles para nuestro cónyuge? En otras palabras, no hay honestidad, no hay sinceridad, no hablamos la verdad. Estamos ahí, pero no somos visibles. Y mientras no seamos visibles, mientras las demás personas no nos puedan ver por lo que realmente somos, pocas cosas sucederán. Necesitamos darnos a conocer, necesitamos ser visibles en la comunidad en la que estamos. Tú debes de ser más visible en tu matrimonio, que tu cónyuge te pueda conocer. Debes de ser más visible en tu familia, que tus hijos te conozcan, que tú conozcas a tus hijos. Y todos sabemos, ¿verdad?, cuando alguien no se quiere hacer visible, ¿verdad? Si tú detectas que alguien no se quiere hacer visible, mejor dicho, cuando alguien no se quiere hacer visible, tú lo detectas inmediatamente. ¿Por qué? Porque hace falta esa apertura, hace falta esa honestidad. Nunca se dan pláticas relevantes en la relación
Nunca hablamos nada de trascendencia cuando no hay apertura, cuando no estamos tratando de hacernos visibles en una relación. Pero cuando Dios nos está hablando, para que Dios nos hable, para que tú y yo aprendamos a escuchar la voz de Dios, necesitamos hacernos visibles. El hacernos visibles requiere iniciativa y acción. Déjate cuento rápidamente una historia que encontramos en la Biblia. Hay una historia en la Biblia de un hombre, dice la Biblia que era un hombre chaparrito, que se llamaba Zaqueo, que era recaudador de impuestos. Zaqueo era un hombre judío que trabajaba para el Imperio Romano, ¿sí? En cierto sentido, Zaqueo era considerado por todo el pueblo judío como traidor, como pecador. ¿Por qué? Porque aquí está un judío sirviendo a los opresores, cobrándole impuestos a los de su propio país, a sus ¿cómo se llama? Conciudadanos, ¿sí? Este era Zaqueo. Aparte, dice la historia que era muy rico y era chaparrito. Y la manera en que Zaqueo se había hecho rico no era porque el Imperio Romano le daba un muy buen sueldo, ¿sí? La razón por que Zaqueo era rico es porque cobraba impuestos de más, ¿sí? Le robaba a sus conciudadanos cobrándoles impuestos de más. Así que así empieza la historia describiendo a Zaqueo. Y aquí tenemos que aprender algo en esta historia. Es que el hacernos visibles nace del anhelo de ver a Jesús en nuestras vidas. Si tú te preguntas, ¿qué me está faltando? Estoy entendiendo este concepto de ser un poco más visible o ser más visible en mi comunidad, ¿verdad? Y describir lo que puede ser tu comunidad. Tengo que ser más visible. ¿Cómo logro tener la fuerza para hacerlo? ¿Cómo logro tener la habilidad de hacerlo? Y podemos tomar el ejemplo de Zaqueo. Es que cuando tú y yo anhelamos ver a Jesús en nuestra vida, eso va a provocar que nos volvamos visibles. Si tú realmente quieres ver a Jesús en tu vida, va a requerir que te vuelvas una persona que otros puedan ver. Va a requerir que te vuelvas una persona que otros puedan conocer, que seas una persona visible. Dice la Biblia, Zaqueo estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía porque era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por ahí. Aquí empezamos a ver algo en Zaqueo muy interesante. Él quiere ver a Jesús, pero él sabe que para ver a Jesús se tiene que hacer visible. Él no se puede quedar donde está. Él no puede seguir cómodo donde está. Él tiene que hacer algo hasta cierto punto radical. Número uno, tiene que correr. Dice la Biblia aquí que salió corriendo. Algo que un judío adulto no hacía. Lo que corrían eran los niños. Cuando un judío adulto corría, no era visto como, mira, ahí va don Pancho corriendo, ¿no? Era punto de burla si alguien corría, ¿sí? Y dice, lo primero que hace Zaqueo es correr. Pero luego no solamente eso, ¿verdad? Va y se sube a un árbol. Imagínate a este señor, vamos a ponerle, ¿verdad? Chaparrito, vamos a agregarle gordito, acá, subiéndose a un árbol. Pero hay un deseo en su corazón, hacerse visible. Pero vamos siendo honestos tú y yo, porque tú y yo la mayoría de las veces no nos hacemos visibles. Ya sea en el matrimonio, ya sea en la familia, ya sea en la iglesia, en la comunidad. ¿Por qué no nos hacemos visibles? Porque es incómodo a veces, ¿verdad? Porque preferimos la comodidad a dar el paso de hacernos visibles. ¿Por qué? Otra vez, ¿verdad? Porque el hacernos visibles puede ser incómodo. Lo estaba haciendo para Zaqueo, pero había algo más fuerte que su comodidad. Era su deseo de ver a Dios.
Era su deseo de ver a Jesús en su vida. Lo mismo tiene que pasar en nosotros. Si tú y yo vamos a hacer algo en nuestra vida, si tú y yo vamos a escuchar la voz de Dios, tenemos que valorar más nuestro deseo de ver a Jesús en nuestra vida que nuestra comodidad. Otra vez, tenemos que valorar más nuestro deseo de ver a Jesús en nuestras vidas que nuestra comodidad. Zaqueo tuvo que correr, tuvo que subirse a un árbol. ¿Por qué? Porque quería que Jesús estuviera cerca de él, quería ver a Jesús. Pero también el hacernos visibles nos vuelve vulnerables. Otra vez, algo que no nos gusta. La mayoría de nosotros no queremos ser vulnerables. Sentimos, ¿verdad?, que cuando la gente nos conoce, somos vulnerables. Y a veces rehusamos ser vulnerables. Y aquí está Zaqueo, imagínatelo, se subió al árbol. Imagínatelo ahí colgado del árbol. Y de repente va Jesús pasando. ¿Quién crees que le iba a llamar la atención a Jesús en ese momento? Todos los que estaban así en línea, paraditos a la orilla de la calle, o el que estaba en el árbol. ¿Quién iba a llamar la atención? ¿Quién estaba más vulnerable a los ojos de Jesús? Era Zaqueo, que estaba arriba del árbol, ¿verdad? Zaqueo corrió el riesgo de volverse vulnerable. Dice la Biblia, llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, bájate enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Wow, imagínate todo lo que provocó la disposición de Zaqueo de volverse visible, la disposición de Zaqueo de perder su comodidad, de volverse vulnerable. Jesús mismo le dice: el día de hoy tengo que ir a quedarme en tu casa. El hacernos visibles produce no solamente cambios, produce alegría también en nuestro corazón. Fíjate lo que dice la Escritura. Así que se apresuró a bajar del árbol y muy contento recibió a Jesús en su casa. Aquí está Zaqueo, el recaudador de impuestos, el que era considerado por todo su pueblo un traidor, el que tal vez por años había estado robando a sus compatriotas. De repente aquí está, vulnerable, visible. Jesús lo puede ver. Jesús le dice: voy a ir a tu casa. Zaqueo se pone contento y lo recibe en su casa. ¿Y sabes qué es lo interesante de esta historia? Es que la historia no nos dice más. La historia no dice que Jesús se puso a regañar a Zaqueo. La historia no nos dice que Jesús se puso a confrontar a Zaqueo por su pecado. No, Jesús simplemente fue a su casa. Y muy probablemente fue a cenar a su casa, a comer a su casa, a compartir la mesa con Zaqueo. Porque de hecho en la historia, dice la historia que los que estaban afuera estaban diciendo: ahí está Jesús, el que le gusta juntarse con pecadores, el que le gusta comer con pecadores. Pero a Zaqueo no le importa. Él está contento de que por fin Jesús está en su casa. Y sin que Jesús lo confronte, sin que Jesús lo regañe, sin que Jesús lo obligue a hacer nada, fíjate lo que hizo Zaqueo. Dice la Biblia: Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor. Jesús no se lo pidió, él mismo. Dios le habló. Dios lo inspiró, Dios lo motivó, Dios inclinó su corazón simplemente por hacerse vulnerable, simplemente por hacerse visible, simplemente por dar lugar a Jesús en su vida. No necesitó Zaqueo que llegara el sacerdote, ¿verdad? A ver, Zaqueo, tenemos que tener una junta para ver qué tienes que hacer. ¿Sí?
Nadie llegó. Nadie lo convenció, nadie tuvo que obligarlo a nada. Zaqueo, por su propia voluntad, dijo: mi Señor, mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. ¿Te acuerdas que vimos al principio, verdad, que era un hombre muy rico? Y eso lo he dicho otras veces. A veces tú y yo, cuando leemos esta historia de Zaqueo, que no es una parábola, es una historia que sucedió, es algo que realmente sucedió. No es una parábola de Jesús, es una historia de algo que sucedió. Cuando tú y yo leemos esa historia de Zaqueo y leemos lo que Zaqueo hizo, no le damos el valor de lo que sucedió, pero utilizamos nuestra imaginación por un momento. Dijo: ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Era muy rico y estaba dispuesto a agarrar la mitad de sus bienes y dárselo a los pobres. Pero no terminó ahí. Aparte dijo: le devolveré, dice, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces esa cantidad. Y como dije ahorita, ¿sabes por qué eran famosos los recaudadores de impuestos? Por defraudar a los demás. Zaqueo estaba consciente que gran parte de lo que tenía, si no la gran mayoría, venía de haber defraudado a las personas. Y aquí está Zaqueo dispuesto literalmente a dar todas sus riquezas, cambiar su vida realmente. Y luego nos preguntamos, ¿verdad? ¿Le habló Dios a Zaqueo? Sí, Dios le habló. Dios le habló, y tal vez no fue con esa voz audible, ¿verdad? Tal vez no fue Jesús diciéndole: Zaqueo, tienes que dar la mitad de tus bienes a los pobres, tienes que pagarle a los que le robaste 4 veces. Pero solamente por estar en la presencia de Jesús, Zaqueo fue inspirado, fue motivado, tuvo esta inclinación en su corazón para hacer algo. Y eso es lo que tú y yo necesitamos. ¿Cómo va a llegar la inspiración a nuestra vida? ¿Cómo va a llegar la motivación a nuestra vida? ¿Cómo va a llegar esa inclinación a nuestra vida? Necesitamos hacernos visibles, número 1, ante Jesús. Ser honestos, ser transparentes con Jesús. Pero ser visibles en nuestra comunidad, ser visibles en nuestro matrimonio, ser visibles en nuestra familia, ser visibles en nuestra iglesia, en nuestra comunidad. Y por último, dentro de eso, ¿verdad? De la inspiración, el desarrollar ritmo espiritual nos permite mantener nuestro corazón en la inclinación correcta, con la inclinación correcta. ¿A qué me refiero cuando hablo de ritmo espiritual? ¿A qué me refiero cuando hablo de que hay una inclinación en nuestra vida? Todos nosotros, lo reconozcamos o no, estamos inclinados hacia algo. Hay una preferencia en nuestra alma, en nuestro espíritu, que ojalá sea la preferencia, la inclinación correcta. Fíjate lo que dice la Biblia de David, por ejemplo. Dios, hablando de David, dijo: he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. David, aquí en este pasaje, ¿verdad?, es escrito como un hombre conforme al corazón de Dios. David es conocido como este hombre que su corazón se inclina hacia las cosas de Dios. Qué bueno sería, ¿verdad?, que tuviéramos un corazón como el de David en este pasaje, que se inclina hacia las cosas de Dios. Pero ¿sabes qué nos sucede muchas veces? ¿Y por qué perdemos esa inclinación hacia las cosas de Dios? Porque perdemos ritmo espiritual, porque no desarrollamos ritmo espiritual que todos necesitamos. La Biblia, por ejemplo, describe la vida como una carrera. Así que en cierto sentido todos somos corredores, ¿verdad? Somos corredores en la vida.
Porque la Biblia habla una y otra vez, ¿verdad?, de la Biblia como una carrera. Y estás corriendo en el estadio de la vida, ¿sí? Y una de las características de un buen corredor es la habilidad de encontrar un buen ritmo para acabar una carrera. Y cuando la Biblia habla de una carrera, no está hablando de una carrera de 100 metros. La idea de los escritores que hablan de la vida como una carrera, hablan de la vida como un maratón, como una carrera larga, que necesitas cierto ritmo para terminarla, ¿verdad? Si tú y yo estamos observando una carrera, un maratón, y vemos que una persona sale corriendo, ¿verdad?, bien fuerte, casi haciendo como un sprint, todos vamos a decir, no, pues no va a poder terminar, porque ese no es el ritmo adecuado para correr un maratón, ¿sí? Necesitamos desarrollar un ritmo espiritual. Lo mismo sucede en nuestra vida. Tú y yo necesitamos cierto ritmo espiritual. Necesitamos practicar ciertas cosas todos los días que nos permitan mantener la inclinación de nuestro corazón. Cuando no lo hacemos, perdemos o corremos el riesgo, ¿verdad?, de no poder seguir corriendo la carrera. Yo diría que la falta de ritmo es una de las principales causas que muchos corredores se salen de la carrera. Y tú muchas veces entrevistan a los corredores diciendo es que no traía ritmo, ¿sí? Por eso me salí de la carrera. Pero lo podemos traspasar, ¿verdad? Muchos tal vez conocidos que tú dices, estaban corriendo también la vida. ¿Qué les pasó? ¿Por qué no siguieron corriendo de la manera en que estaban corriendo su vida? Su matrimonio se miraba bien, su familia se miraba bien, pero de repente, ¿verdad?, todo eso cambia. ¿Qué pasó? ¿Por qué no siguieron corriendo de esa manera? Y muchas veces tiene que ver con que descuidaron su ritmo espiritual. Dejaron de hacer aquellas cosas que los mantenía inclinados en la dirección correcta. La única razón por qué un corredor, hablando de un corredor literalmente, tiene ritmo, es porque corre todos los días. Es porque todas las mañanas se levanta a entrenar y corre. Eso es lo que le permite el día de la carrera poder terminar la carrera. Lo mismo sucede en la carrera de la vida. Necesitamos tener esas prácticas, esas disciplinas que nos mantienen enfocados en la dirección correcta, ¿verdad? Y sé que todos ya tenemos una idea de lo que podemos decir en este punto de que estamos hablando, ¿verdad? Pero piensa por un momento. Piensa en ese momento de tu vida en el que tú considerabas que estabas corriendo bien la carrera de la vida. Especialmente si no lo sientes ahorita. Si ahorita, como dije al principio, te sientes un poco más perdido, te sientes desenfocado. Si ahorita tu oración es más el pasaje que leímos al principio, ¿verdad? Que si te has extraviado, que si te has perdido, que si te has alejado de Dios, la invitación es, Señor, búscame, voy a reconocer el sonido de tu voz. Piensa por un momento. Piensa en ese momento donde tú dirías, estaba corriendo bien. Estaba corriendo bien en mi matrimonio. Estaba corriendo bien en mi relación con Dios. Estaba corriendo bien en mi relación con mis hijos. ¿Qué pasó? ¿Cómo mantenías ese ritmo? ¿Cómo mantenías esa inclinación? Y creo que entre muchas cosas tú vas a decir, ¿sabes qué? Dedicaba un poco más de tiempo a la oración de lo que hago ahorita. ¿Sabes qué? Si soy sincero, dedicaba un poco más de tiempo a mi relación con Dios. Como dije ahorita, a través de la oración, a través de la lectura, a través de congregarme, a través de servir. Todos encontramos estos patrones, esas disciplinas que nos permitían mantenernos en la inclinación correcta. Pero cuando descuidamos estas cosas, perdemos ritmo espiritual. Y luego intentamos correr y ya no podemos.
Intentamos avanzar y ya no podemos. Quiero terminar simplemente animándote a que encuentres tu ritmo espiritual. ¿Cuáles son esas cosas que tú necesitas hacer, que tú necesitas practicar todos los días en tu vida, que te mantengan enfocado, que te mantengan con la inclinación correcta? Dios te está hablando. Dios nos está hablando siempre. Si tú has tenido dudas, si Dios está hablando, espero que el día de hoy te dé un poco más de claridad y que sepas que Dios te está hablando. Dios te habla a ti, Dios te habla a mí, Dios nos habla a todos. A veces no estamos poniendo atención. Termino con nada más recordándote, Dios te habla cuando eres inspirado, cuando eres inspirada. E inspiración es cualquier idea, concepto, sugerencia de algo bueno que queremos lograr. Eso es una inspiración. Pero también Dios te habla cuando eres motivado a hacer algo bueno, cuando entiendes por qué lo debes de hacer, cuando no necesitas que nadie te lo diga, tú solo lo entiendes. Dios te está hablando. ¿Sabes que la Biblia, hablando de esto, la Biblia dice que va a llegar un día en que no vamos a necesitar que nadie nos enseñe nada? Va a llegar un día en que no vamos a necesitar que nadie nos convenza de nada. Tú solo, en tu relación con Dios, vas a recibir la inspiración, vas a recibir la motivación, vas a recibir esa inclinación que solamente viene de Él. Dios nos está hablando. A lo mejor ese sentimiento, ¿verdad?, de vida, de crecimiento, de aventura que necesitamos en nuestra vida está más cerca de lo que pensamos. Pero necesitamos escuchar la voz de Dios. Necesitamos preguntarle a Dios, ¿qué estás hablando a mi vida? ¿Por qué no te pones de pie? ¿Qué estás hablando a mi vida? ¿Qué quieres ver en mí? ¿Qué quieres que yo haga? Yo te animo a que estos días, si lo puedes hacer, esta semana, tengas esas preguntas en tu mente, en tu corazón. ¿Qué estás hablando a mi vida, Señor? Si ahorita te sientes como inseguro a esa respuesta, ¿verdad? Si yo voy contigo ahorita al final y te digo, ¿qué está hablando Dios a tu vida? Y tú dices, pues no sé. Tal vez así te sientes ahorita, ¿verdad? Domingo. Pero te aseguro que si tú tomas en cuenta lo que yo te he dicho el día de hoy y durante la semana es, Señor, ¿qué estás hablando a mi vida? A medida que pasen los días, vas a sentir una mayor realización de lo que Dios está hablando a tu vida. Pero tienes que ser vulnerable, tienes que abrirte a eso. ¿Qué quieres ver en mí? Y sabes que cuando piensas, ¿verdad?, ¿qué quieres ver en mí? No lo veas como algo negativo. Piensa en ti como con tus hijos. ¿Hay algo? Piensa en tus hijos por un momento. ¿Hay algo que a ti te gustaría ver en tus hijos? ¿Sí? Y verdad que cuando pensamos eso no nos llenamos de ira, no nos llenamos de sentimientos negativos. Regularmente son sentimientos positivos. Yo quisiera ver eso en mi hijo. Yo quisiera ver esto en mi hija, porque realmente son buenos deseos que tenemos para ellos. Lo mismo, ¿verdad? Que quisiera ver Dios en mí. Te puedo garantizar que es algo bueno. Así que, ¿por qué no hacemos una oración? Y simplemente le pedimos a Dios que abra nuestros oídos, que nos permita y nos ayude a escuchar su voz. Padre, el día de hoy queremos pedirte que cada uno de nosotros, Señor, nos ayudes, nos enseñes a escuchar tu voz. Ayúdanos, Señor, a escucharte. Queremos escuchar lo que tú nos estás hablando a cada uno de nosotros de una manera personal. Señor, primero haznos entender a cada uno de los que estamos aquí que tú tienes un interés personal en hablarnos a cada uno de nosotros. Te damos muchas gracias, Señor. Y te pedimos de tu gracia, de tu sabiduría, Señor, para escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén.